La emisora Granada Estéreo, con el apoyo del Ministerio de Cultura, presenta Aquilino el Andariego, una radionovela donde se encuentra el pasado y el presente de nuestro pueblo con el resto del mundo. En el capítulo 1, Fundación y Revolución. Son las 5 de la tarde. El sol vadea las montañas como sin ánimo de alumbrar. Un anciano de 80 años, con el cabello cenizo y la barba enmarañada, aguarda la caída de la niebla. Su nombre es Aquilino y le dicen el andariego. Le gusta venir al río, donde se encuentra ahora, para ver el fluir del agua y rememorar las palabras de Heráclito. Nadie se baña 2 veces en el mismo río, pues el río no es el mismo y uno tampoco. O eso escribió Diógenes Laercio sobre Heráclito, o eso recuerda a Aquilino. Don Aquilino, ¿qué hace a estas horas por estos lados? Mire que ya es muy tarde. Camine, lo acompaño a su casa. Paquito es un muchacho joven. Le gusta el fútbol y se siente mejor jugador que James. Viste sudadera y suéter gris ratón y carga una mochila con útiles. Don Aquilino parece no haberlo escuchado. Sigue en su contemplación del río. De pronto, como si un relámpago le hubiera atravesado la memoria, recita. Corre arrogante un arroyo por entre peñas y riscos, que enjaezado de perlas es un potro cristalino. Es el pelo de su cuerpo, de aljófar tan claro y limpio, que por cogerle los pelos lo almohazan verdes mirtos. Hernando Domínguez Camargo escribió ese poema por la época de 1600. Imagíneselo, Paquito, viendo el arroyo, chillo, igual que nosotros observamos la quebrada de Santa Bárbara. ¿Cómo sería de impresionante que a Domínguez Camargo no le quedó otra cosa que compararlo con un potro cristalino? Venga, don Aquilino, que se está haciendo muy tarde y como que no le entiendo mucho eso de los ríos y los caballos. ¿Por qué no nos vamos yendo para el pueblo y usted, si quiere, me sigue contando esa historia? Don Aquilino se incorpora, toma su bastón y comienza a trepar la loma hacia el pueblo. ¿Usted sabe por qué la quebrada se llama Santa Bárbara, Paquito? La verdad, eso me lo debieron decir en el colegio, pero yo no me acuerdo. Figúrese que para el tiempo del grito de independencia, que más que un grito fue un florero, a Granada, Antioquia, se le conocía como Santa Bárbara de Larissa. A ver si algo conoce. ¿De qué año estoy hablando? No, pues si me está diciendo que es por la época del grito de independencia y el florero de Llorente, eso fue hace como 200 años, en 1810. Así es, Paquito. Granada también fue conocida con el nombre de Baos, más o menos en 1817, el mismo año que fusilaron a Policarpa Salabarrieta. ¿La de la telenovela? Sí, a usted le tocó esa novela. Pues tocar no me tocó, pero como la vuelven a pasar tantas veces, aprovecho para verla por los laditos. La verdad no es que la siga mucho. Bueno, ella no solo es un personaje de telenovela. Policarpa fue uno de los actores más importantes del proceso de independencia de la Nueva Granada. Pero si quiere saber más sobre la fundación de nuestro pueblo y el contexto nacional, espere. Venga, descansemos aquí un momentico, que esa loma está muy empinada. Y preguntémosle a Julián cómo fue la fundación del pueblo. Julián, el maestro de historia del colegio, está tomando tinto en una tienda y lo acompaña con un pan de bono.
Luego de reposar un poco y pensar que las piedras ruedan mejor para abajo o a favor de la corriente, Aquilino, en compañía de Paquito, se acerca a Julián. Profesor, profe. La tarde se vuelve noche. Julián está desconcertado. Acababa de salir de clase y tiene que corregir unos exámenes, pero Aquilino insiste. Profe, profesor. Julián, al ver que se trata de Aquilino, voltea con una sonrisa. El grueso de los estudiantes se amontona en las esquinas, copiosos de risas. Unos bajan hacia el parque central, al encuentro de la alcaldía municipal. Otros hacia la iglesia de Santa Bárbara. Paquito logra intuir por qué la iglesia tomó ese nombre, pero está confundido con tantos nombres y fechas. Quizá Julián lo ayudaría a salir de la duda. Profesor Julián, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Aquilino? Qué fortuna tenerte por aquí. Veo que estás con Paquito. Y yo aquí estoy disfrutando este tinto con pan de bono. Qué bueno saber de ustedes. Lo que pasa es que estamos acá con Paquito, preguntándonos por qué la quebrada y la iglesia toman el nombre de Santa Bárbara. Quizá usted nos pueda dar una pista. Yo tengo algunas historias, pero sería bueno saber su versión. Hombre, Aquilinos, con esas preguntas. Pero qué bueno que las haces, hombre, porque efectivamente, tanto la quebrada, que antes era un riachuelo, la parroquia y el pueblo recibieron el nombre en honor a Santa Bárbara de Nicomedia, una princesa en Asia Menor, hoy es Turquía, que murió martirizada por su propio padre en defensa de la fe. Santa Bárbara era la santa patrona de los truenos y de las centellas, y también era la santa patrona de las armas de la artillería. Los hermanos Gómez de Castro, que recibieron estas tierras que van de Marinilla hasta el río Magdalena, eran militares de las armas de la artillería. Por lo tanto, la devoción a Santa Bárbara nos viene por esa vía. Y por eso consagraron la quebrada, por eso la capilla la nombraron Santa Bárbara y luego la parroquia, y el pueblo mismo tuvo el nombre de Santa Bárbara. Esta es la historia de fundación de nuestro pueblo y el patronazgo de esta santa. ¿Recuerda cómo fue la fundación de Granada y qué estaba sucediendo por aquellos momentos en Colombia o la Nueva Granada de entonces? Eso me gusta, hombre, Aquilino, que hagas preguntas supremamente interesantes. Y estas y qué más. Para hablar de la fundación de Granada tenemos que irnos en el tiempo casi un siglo atrás, a principios del siglo XVIII, cuando los Borbones toman el control de España y asumen como reyes de España. El rey Felipe V de Borbón establece hacia el 12 de octubre de 1717 una nueva entidad jurídica que hoy conocemos como Virreinato de la Nueva Granada. Esto sucede en el contexto de las llamadas reformas borbónicas. Eso implicaba entonces que ya la tradición española cambiaba un poco con respecto a lo que se venía haciendo en las épocas de los Habsburgo. Y por lo tanto se permitió que muchas personas pobres de España, de la península, pudieran venir a este territorio para que se establecieran en nuevos poblados. El hijo del rey, el rey Carlos III, decidió aprobar y también incentivar la fundación de pueblos en todos los rincones de su grandioso imperio. Y para ello estipuló una serie de normas, entre las que se encuentran que para poder fundar un pueblo es necesario celebrar una misa. Y se celebra la misa para poder hacer el trazado de la plaza central, y el lugar donde se celebra la misa va a quedar entonces lo que será el templo parroquial. Pero también establecía que debía de haber una distancia de 3 leguas o más o menos 15 kilómetros entre un poblado y otro. Es en este contexto que algunos colonos provenientes de España se expanden por estas tierras del oriente, y en Granada no va a ser la excepción. Hacia finales del siglo XVIII, más o menos para 1794, un grupo de colonos
descendientes de los Gómez de Castro que mencionábamos hace un rato, se establecen en estas tierras acompañado de muchas más personas. De esta manera, tienen la idea de fundar un pueblo. Y quieren fundar un pueblo y piden los permisos y debidas licencias a las autoridades no solamente virreinales, sino también a las autoridades eclesiásticas para que les dejen construir una capilla. La capilla se construye hacia 1805, después de haber obtenido el permiso por parte del obispo de Popayán, que era administrador apostólico de la diócesis de Antioquia recién creada en 1804. La iglesia la terminan en 1806, muy probablemente en diciembre, y el 31 de enero de 1807, el cura de Marinilla, Jorge Ramón de Posada, celebra la misa bendiciendo esta capilla, que va a ser una capilla pajiza. Esos son los contextos que tenemos aquí. Sin embargo, a nivel nacional están pasando ya muchas cosas. En 1808, el emperador Napoleón Bonaparte invade España y pone a su hermano José Bonaparte como rey de España. Si Napoleón no hubiese existido, no hubiesen invadido España. Si no hubiesen invadido España, no hubiesen depuesto al rey y a su hijo, y no hubiesen puesto un rey títere. Y Napoleón existe porque existió la Revolución Francesa. Si no hubiese existido la Revolución Francesa, no hubiese existido Napoleón, y así sucesivamente. Las acciones militares de las guerras de la Revolución Francesa y de las guerras napoleónicas van a influir muy directamente nuestro proceso de independencia. En América todo el mundo está confundido. Nadie sabe quién es el rey. Si es Carlos IV, si es Fernando VII, el hijo de Carlos IV, o si es este nuevo rey que es llamado por las gentes Pepe Botellas. 2 años después, en Bogotá, se levantan los criollos contra la dominación francesa en la península. Y dentro de estas personas también hay algunos marinillos y orientales. Esto implica que nosotros no estamos por fuera de lo que sucede a nivel internacional y a nivel nacional. Efectivamente, después de que construyen la capilla, se dan cuenta de que el lugar no es apto para establecer un poblado y tienen que pedir permiso. Sin embargo, ya estamos en el contexto de la independencia. Ya no sabemos quiénes son las autoridades y si las autoridades que hay a nivel local son legítimas por haber sido nombradas por un rey que fue rey, pero que ya no es rey, o que dicen que obedecer a un rey que tampoco ha asumido efectivamente el control. ¿Se imagina usted el descontrol y el desespero de las gentes en esa época? Por fin se logra tener el permiso hacia 1812 y se crea la viceparroquia que va a tener el nombre de Santa Bárbara. Pero ya para 1812, provincias como la de Cartagena se habían declarado independientes. El agosto de 1813, un año después de que en Granada nos dieran el permiso para trasladar el pueblo y erigir la viceparroquia, resulta que Antioquia se declara en independencia. Lo mismo sucede con Boyacá y con Dinamarca y Neiva. Ya estamos metidos en una lógica totalmente distinta. Los procesos de traslado no se vieron efectivos sino hasta el año 1817, cuando por fin se le otorgan los permisos y se erige la viceparroquia como parroquia y se nombra un nuevo sacerdote que es el padre Joaquín Izaza, que luego sería obispo de Medellín. Ya en 1818 se empieza a construir el nuevo trazado del pueblo y en 1822 se construye lo que hoy llamamos el templo filial. Vea que los asuntos a nivel nacional afectaron la dinámica local, toda vez que entorpecieron el proyecto de traslado para el trazado del nuevo pueblo, que es el pueblo que actualmente conocemos.
La música carrilera ambienta la noche de densas estrellas, mientras los pájaros se ocultan y ceden el viento a los murciélagos. En otras palabras, el tiempo se escribe en su lento peregrinar. Se ha hecho tarde para mi edad, piensa Aquilino, y es menester recostarme para inventar los días de mañana. Paquito recuerda que tiene una tarea relacionada con la fundación del pueblo. Saca de su bolso apresurado un cuaderno arrugado por la humedad y un lápiz de punta roma. Escribe con prisa algunas ideas y devuelve los útiles al bolso. Muchas gracias, Julián. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Paquito, y muchas gracias, Aquilino, por este momento tan agradable que me hicieron pasar. Disfruté muchísimo este tinto con pan de bonos. Me hicieron olvidar un poquito las angustias de calificar tantos exámenes, que hay veces son bastante desgastantes y en otros tantos bastante desilusionantes. Pero les agradezco muchísimo y estoy a entera disposición de ustedes por si tienen alguna otra duda o inquietud. Muchas gracias por el rato y también tengan ustedes muy buenas noches. Aquilino y Paquito siguen su camino sin musitar palabra. Van juntos y separados al mismo tiempo. El joven piensa cómo aventurarse a confesarle su amor a una amiga del colegio. El adulto piensa en Santa Bárbara y sus repercusiones. Recuerda la canción de Fruco y algunos versos se le deslizan hasta asemejar un rezo africano. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi vida y con emoción se inspira ante tu imagen bendita. Que viva Changó, que viva Changó, que viva Changó, que viva Changó, señores. Otra vez recitando solo don Aquilino. No, Paquito, esa es una canción que hizo bailar hasta los más tiesos en mi época. Y es que las representaciones artísticas de Santa Bárbara son muchísimas. Podría nombrar varias obras dedicadas a esta santa, pero ninguna responde a la fundación del pueblo y su primer nombre. ¿Cómo así, don Aquilino? Usted no me dijo pues que fue por esa santa que la quebrada se llama así. Sí, pero es posible que lo que dé explicación al nombre sea la historia del terciador Agudelo. ¿Ya la conoce, Paquito? Ni siquiera sé qué es un terciador. Un terciador, por la época de la independencia y la fundación del pueblo, era un hombre dedicado a traer y llevar cosas de un lugar a otro. Mejor dicho, era alguien que se montaba al hombro un bulto lleno de mercancías desde algún pueblo del oriente antioqueño y lo llevaba hasta el río Magdalena para embarcarlo hacia Bogotá o la costa. Uf, pero qué trabajo más bravo, don Aquilino. Yo esa sí no se la creo. Que uno se monte par bultos de café a las espaldas y agarre pa' Bogotá. Le digo que desde aquí no llego ni a Marinilla. No solo era duro, también era muy peligroso. El caso es que un día llegó una señora en Río Negro y le dijo a Agudelo: Óigame, Agudelo, ¿será que vos me puedes hacer un favor? Es que tengo una mercancía que me llega de la capital y no he encontrado quién me la traiga. Le digo pues que le voy a dar un buen dinero por eso. Es el vestido de matrimonio de mi hija y unos decorados para la fiesta. No me va a creer que no he podido encontrar quién me los traiga. ¿Quién iba a querer traérselo si estaba en abril? Y en abril aguas mil. Para acabar de ajustar, Agudelo venía como agripado desde el mes pasado, con un catarro y un desgano que no le dejaba ni levantar la mano para echarse la bendición. Entonces se arrodilló frente a una iglesia y dijo: Ay, Virgencita, ay, Diosito, y vos, mi patrona de todos los días, y la que nunca dejó velas sin encender, ni rezos sin hacer, vos, queridísima Santa Bárbara, no me vayas a dejar por ahí tirado sin darme los santos óleos y la confesión esperada. Mira que yo soy bueno y me comporto lo más de bien. Oh, pues, mi Santa Bárbara, que de algo tengo que comer. Se persinó y salió derecho para el Magdalena, sin carga ni nada. Eso sí,
pidió el pago por adelantado. Ligerito llegó al río porque la tormenta no fue tan dura, pero de vuelta y con los aperos encima, la enfermedad le ganó. Ay, mamita bendita. A mí a qué hora me dio por venirme pa' estos lagos. Miedo nunca le tuvo a la muerte Paquito, era más bien pereza de morirse, porque le encantaba ir de un lado a otro, conociendo gente y peinando la naturaleza con la mirada. Pero él ya sabía que venía. Mi querida Santa Bárbara, vos sabés que yo soy bueno. No me vayas a dejar en medio del camino, sin mi rezo y mis maletas para irme derechito contigo. Quizá no me lo vaya a creer, pero resulta que a un padre de Bogotá le vinieron unos antojos de frisoles con chicharrón y arepa, y no aguantó, se vino ligerito pa' Marinilla, a la casa de su mamá, pero justo al llegar a Remolinos, a orillas del río Magdalena, se encontró con Agudelo, que estaba boqueando. Ay, padrecito, gracias a Dios que llegó. Pues me les estoy yendo para el otro lado. Ay. El cura apenas lo vio tan maluco, sacó unos aceites, lo confesó y lo bendijo. Y no fue sino que terminara para que Agudelo dejara de rezongar. Al poco tiempo el chisme se regó, que un tal Agudelo, Santa Bárbara le había enviado un padre que era un milagro, un mensaje divino, que este y que lo otro. Entonces el padre sugirió a los moradores del sitio donde vivía Agudelo que se hiciese una capilla en honor a Santa Bárbara. La noche había llegado repleta de relatos, nombres y fechas. Flotaban en la mente de Paquito. Entretanto, Aquilino se rebluja los bolsillos en busca de las llaves de su casa, lo único que solía olvidar con frecuencia. ¿A dónde las habré puesto? Es que las llaves siempre agarran pa' donde quieren. ¿Sabe Paquito? La historia de la fundación del pueblo, en el fondo, no es tan enredada. 3 fechas uno debe tener a la mano. 1807, cuando el padre José Ramón de Posada celebró la primera misa en Las Vegas. 1817, cuando se creó el partido de los Bajos y se desprendió del cantón de Marinilla. Y 1822, cuando se bendijo la nueva iglesia por el padre Ramón María Gómez. 3 nombres hemos tenido: Baos, Santa Bárbara de Larissa y Granada. Los 3 somos porque somos ríos. De España vienen unas aguas y aquí se encuentran otras, y de África vinieron otras. Ahora me doy cuenta por qué aquello de un aleteo de mariposa en la China puede terminar con un huracán en América. Es que los ideales de la Revolución Francesa impregnaron de valor a criollos, mulatos, mestizos, zambos, es decir, a todos para liberarnos y fundar pueblos como el nuestro e intentar vivir bajo los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Eso tiene más aristas, querido Paquito, pero ya se nos está haciendo tarde. Y si mañana no madrugo, ¿quién va a hacer que amanezca? Luego, si quiere, conversamos sobre ese asunto. Y entra a su casa, prende una bombilla y desaparece por uno de los corredores. Paquito cierra la puerta y se va para casa de su tía. La luna, los perros y murciélagos siguen revoloteando hasta el amanecer.
Aquilino Landariego es producido por Granada Estéreo, en el marco de las becas para la realización de franjas radiales Radio Ciudadanas. Programa Nacional de Estímulos, Ministerio de Cultura 2020, con el apoyo de la Corporación Cultural Almenar. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.